Estáis en un nuevo episodio de la Vermupedia, vuestra guía de referencia en el mundo del vermú, de las Bermudas University. Como siempre, nosotros compartimos un vermut al día, tenemos esta buena costumbre del saber vivir con un vermut al día. Y como bien sabéis, cada día el vermut lo compartimos con los productores que nos cuentan los secretos de sus vermut, cómo lo hacen, la historia, etcétera. Os recordamos que si tenéis cualquier pregunta o curiosidad, podéis usar el chat que tenéis aquí en Instagram. Iremos contestando a todas vuestras preguntas poco a poco. Hoy nos vamos en Aro, en La Rioja. Pues sí, con Luis Martínez La Cuesta, que es el productor del famosísimo Vermut La Cuesta, que muchos de vosotros seguramente conocen. Y hoy, por fin, conseguimos profundizar un poco y explorar los orígenes de este vermut. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con todos vosotros. El placer es todo mío y nuestro, a nombre de las Bermudas. Es un placer enorme tenerte aquí. Y de hecho, aquí tenemos un vermut. Queremos compartir contigo el vermut de hoy en esta charla. Tenemos unas cuantas preguntitas que nos han enviado vía WhatsApp nuestros clientes y nuestros seguidores. Empezando por la primera. ¿Cómo ha nacido y dónde ha nacido el vermut Martínez La Cuesta? Bueno, aunque nosotros somos una bodega mayoritariamente elaboradora y criadora de vino, estamos en Aro, en la capital del Rioja, la historia nuestra del vermú es un tanto curiosa porque nace casi de una casualidad, de una amistad entre dos personas que eran nuestro tío abuelo, Félix Martínez La Cuesta, y José María Jové, que eran, los dos curiosamente eran los presidentes de las asociaciones de viticultores y de los grupos de exportadores, tanto de Vilafranca del Penedés, en el caso del señor Jové, como de Rioja, en el caso de nuestro tío abuelo Félix Martínez La Cuesta, ¿no? Bueno, este hombre le comenta a nuestra familia que él tiene una fórmula magistral para elaborar vermú. La idea nos gusta, comenzamos a probar con pequeñas elaboraciones en las que él nos fabricaba la consia, nos la vendía y luego cobraba un rape por cada hectolitro de vermú que se vendiera. Y definitivamente al final lo que hicimos fue adquirir la fórmula, compramos la fórmula y nos quedamos con ella, con una característica que además yo creo que es importante, ¿no? Es que nosotros elaboramos el vermú exactamente igual que en 1937. La fórmula es exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada. Que bueno, cambia todo alrededor, cambia la historia, cambia la sociedad, cambian las personas, pero el vermut sigue siendo fiel a su fórmula tradicional. Esto es muy bueno y es un poco poético en el vermut encontrar la esencia tal cual en el 1937. Luis, nos preguntan exactamente qué es la concia en el vermut. Bueno, la consia, nosotros llamamos consia porque así viene en la documentación que nosotros hemos recabado de la historia nuestra del vermú a la fórmula, es decir, a esa mezcla de botánicos con una base de vino blanco y encabezado con alcohol, que digamos que es la base fundamental para la elaboración del vermú. En nuestra documentación se le llama consia, que entiendo que es un nombre italiano. Lógicamente, la tradición y el nacimiento del vermú se debe fundamentalmente a los italianos de Torino y especialmente a Antonio Carpano, como yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? ¿Qué es la consia? Bueno, la consia no es otra cosa que esa mezcla de plantas y hierbas aromáticas, botánicos en general, que lo que se hace es macerarlos en una base, en nuestro caso en una base vínica de vino blanco, encabezado con alcohol hasta 30 grados, y la diferencia nuestra es que nosotros esa base, en vez de incorporarla directamente a la elaboración del vermú, lo que hacemos es envejecerla en barricas de roble durante 2 o 3 años, con lo cual la concentración aromática que obtenemos es muchísimo mayor. Cierto es que tiene una merma bastante importante, pero incluso esa misma merma nos está ayudando a obtener una concentración aromática mucho mayor. Para quien no lo haya probado nunca, y nosotros en la bodega solemos permitir a la gente que lo pruebe, es absolutamente repugnante. Sabe a rayos. Y sabe a rayos por una razón, porque la planta fundamental que se utiliza para la elaboración del vermú, como mucha gente imagino que sabrá, es el ajenjo póntico. Ajenjo que, para quien no lo sepa también, en alemán se dice Vermut.
Es decir, que el nombre de la bebida, todo el mundo cree que vermut o vermouth es francés o es italiano, pues no, señor, es alemán. Es alemán porque unos monjes del siglo XVI a esa bebida de vino blanco a la que aromatizaban con ese ajenjo, lo llaman fine vermouth, es decir, vino de ajenjo. Pero insisto, es una... lo llamo bebida, realmente no es una bebida porque es asqueroso, o sea, sabe fatal. Eso es la consia. Y se debe, insisto, al enorme amargor que le proporciona el ajenjo póntico. Qué bueno, fantástico. Saludamos a Ana Caballo Vermut, nos comenta toda una referencia en este sector. Saludamos también a San Gervasi, bienvenido a todos los que se estáis conectando. Estamos en directo con Luis Martínez La Cuesta, productor del vermut de Aro, el vermut La Cuesta, famosísimo. Toda una referencia, como nos comentan. Pues, Luis, muy bien, la explicación de la CONCIA, entonces conjunto de botánicos. Otra pregunta que nos acaba de llegar, ¿cuánto importante es el vino en un vermut? Y en el caso de la cuesta, ¿qué vino se usa? ¿Y es importante el vino? Sí, a ver, voy a contestar por fases. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el 92% aproximadamente del contenido de una botella de vermut es vino blanco. Luego, evidentemente, cuanto mejor sea el vino, mejor será el vermut y, consecuentemente, cuanto peor sea el vino base, peor va a ser el vermut, ¿no? Es decir, que con un vino que es un petardo es dificilísimo hacer un gran vermut, ¿vale? Partiendo de esa base, ¿qué vino se utiliza en nuestro caso para hacer el vermut? Bien, nosotros tradicionalmente hemos utilizado para hacer el vermut un vino blanco elaborado a base de uva Airén, manchega. ¿Por qué? A nosotros lo que nos interesa es que el vino blanco sea base y como tal tiene que ser un vino fundamentalmente neutro, soso de sabor, si es posible poco ácido y además que tenga cuanto más graduación alcohólica natural, mejor. ¿Por qué? Todas estas características, ¿por qué? Que sea neutral y que sea poco ácido, porque a lo que a nosotros nos interesa es que realmente eso se modifique con la aportación de la consia. La consia es la que va a transformar ese vino blanco básico. ¿Y por qué nos interesa que tenga alcohol natural cuanto más mejor? Porque cuanto más alcohol natural tiene el vino base, menos alcohol de 96,5 tienes que añadir y que a nadie se le olvide que el vermut no deja de ser una bebida azucarada y alcoholizada, es decir, encabezada con alcohol. Y todas las bebidas que tienen estas dos características suelen ser bastante peligrosas. Tú te tomas un vermucito frío y está muy rico, pero si te tomas 4 vermuts fríos por la mañana, la siesta es de pijama y orina. Es muy peligroso. Por lo tanto, esa es la característica fundamental del vino. ¿Qué hemos hecho ahora? Nosotros queríamos haber sacado este año, las circunstancias no nos lo han permitido, 2 vermuts nuevos elaborados con diferentes bases vínicas, pero con una característica muy importante, y es que en vez de estar edulcorados con azúcar, habíamos utilizado, y lo hemos hecho ya en unas pruebas que hemos realizado con un proyecto de investigación y desarrollo, edulcorado con stevia. Curiosamente, en todo ese proyecto de investigación hemos llegado a la conclusión de que el mejor vermut rojo elaborado con stevia está mucho más rico si lo hacemos con una base vínica de verdejo y el vermut blanco edulcorado con stevia, el que más rico está es el elaborado con una base de vino de Godello. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que las bases vínicas son muy importantes y que de lo que se trata es de probar diferentes cosas, de la misma manera que hay productores en España que utilizan vinos tintos elaborados con garnachas o con mencías para hacer vermuts, o gente que hace vino blanco con albariño, como todos conocemos. Enhorabuena por la excelente explicación tan divulgativa. Vemos que tienes ahí delante de ti unas cuantas botellas del vermut La Cuesta. ¿Sí? ¿Cuántas variantes hay del vermut? Bueno, en este momento tenemos exactamente las 6 que tengo aquí recogidas, que las voy a describir cada una de ellas. Tenemos, en primer lugar, nuestros vermuts básicos, que llamamos, que es el vermut rojo tradicional, muy importante. Antes hablábamos del respeto a la fórmula. Bueno, nosotros no solo respetamos la fórmula, sino la etiqueta. Esta etiqueta es exactamente la misma que en 1937.
En el caso de los vermuts blancos, lo que hemos hecho ha sido adaptarla con colores para distinguirse. Es decir, tenemos el vermut rojo básico, el vermut blanco tradicional, sería esta botella. Este tiene más o menos un 9% de azúcar. Y para el mercado fundamentalmente de exportación hicimos un vermut blanco extra seco que está por debajo del 3% de azúcar, es decir, por debajo de 3 gramos por litro de azúcar. Y luego tenemos los vermuts reservas, todos rojos. Tenemos uno primero que sería el vermut reserva envejecido en barricas nuevas de roble francés, con la madera muy tostada por dentro durante 7 meses. Tenemos su hermano mayor, que es el top de gama nuestro, que sería el vermut edición limitada, son unas 2.300 botellas al año, envejecido 14 meses. Es una auténtica delicia. Y finalmente otra variante, que es el vermut reserva, envejecido en barricas, en vez de construidas con roble francés, construidas con madera de acacia. ¿Por qué la acacia? Porque esas barricas previamente las usamos para hacer nuestro vino blanco fermentado en barrica. Entonces, una salida que nos pareció muy digna de esas barricas, puesto que no se utilizan para envejecimiento tanto de blancos como de tintos, fue, bueno, lo llenamos de vermut y a ver qué pasa. Entonces, como la madera está bastante menos tostada por dentro, en vez de tenerlo 7 meses, lo tenemos 12 meses. Y aunque parezca increíble, es la misma botella, la misma presentación, no se parecen en nada. Son completamente diferentes. Esto es lo bonito del mundo del vino. Nosotros en las Bermudas los tenemos todos y está, aparte el extra dry, ¿no? Sí. Y es una pasada ver la diferencia de sabor que hay entre las botellas. Es increíble. Hay sabores que se adaptan no solamente a clientes distintos, sino a momentos del día diferentes. Sin duda. Luis, entonces, anteriormente nos comentabas, nos ha explicado muy bien la importancia del vino en un vermut. La pregunta ahora es, ¿cuánto es importante la barrica en un vermut? Muchos productores nos cuentan que las barricas realmente no son tan importantes, pero vemos que en la cuesta se usa mucho la barrica, desde la maduración de la concia hasta hemos visto generar productos distintos. Sí, bueno, nosotros, a ver, si de algo creo que Martínez La Cuesta puede enorgullecerse en este sentido, es de que yo creo que somos los primeros elaboradores de vermú a nivel nacional que en el año 2005 por primera vez sacaron al mercado un vermut envejecido, pero utilizando, puesto que nosotros somos bodegueros de vino, utilizando la técnica de envejecimiento de Rioja, es decir, la barrica bordelesa de 225 litros, ¿no? Porque sí que es cierto que hasta entonces existía algún vermut reserva, pero se envejecían todos en grandes tinas. Tinas construidas con madera de roble americano o de roble francés, pero evidentemente hablamos de tinas de 8.000 litros, de 12.000, de 30.000 litros, cuya aportación, digamos, oxidativa y aportación, digamos, aromática a ese vermut dentro, lógicamente, es mucho menor que en un recipiente mucho más pequeño como es una barrica de 225 litros. Es decir, en definitiva, nosotros lo que hicimos fue aplicar todos nuestros conocimientos vitivinícolas, fundamentalmente vinícolas en el mundo del envejecimiento, al vermut. Y se nos ocurrió ponerlo, ¿por qué en roble francés? Muy sencillo. El roble francés es más poroso, y al tostar la madera por dentro lo que haces es caramelizar también los azúcares que tiene la propia madera, con lo cual formas una película interior que te va a recordar luego mucho al café torrefacto. Es decir, es esa sensación de tostado, que es la que te va a dar siempre el vermut reserva nuestro de 7 meses, ¿no? Por contra, el de 14 meses, lo que le vas a notar es una pequeña evolución, puesto que tiene ya el doble de tiempo en la barrica, lo que le vas a notar es una evolución un poco más oxidativa. Te va a recordar un poco a esos vinos ligeramente abocados, y fíjate que nosotros recomendamos tomar este como postre, como vino de postre, como si fuera un PX antiguo, ¿no? Está delicioso con cualquier postre de chocolate y demás, ¿no? Y estábamos hablando de roble francés, sin embargo, ¿qué le aporta la acacia? La acacia es menos oxidativa que la madera de roble francés, Como ha sido previamente usada ya con un vino blanco, digamos que tiene una película interior que de alguna manera va a trasladar al vermut, y no la tostamos mucho, precisamente para poder alargar ese envejecimiento. Por lo tanto, la madera que contiene, en nuestro caso a los diferentes vermuts, aporta matices absolutamente diferentes. Y prueba de ello, quien quiera no tiene nada más que hacer un día una cata, y en esa cata probar el vermut envejecido en acacia y el vermut envejecido en roble francés,
y se dará cuenta de que no se parecen en nada. Y nosotros solo elaboramos un vermú rojo, que es este. La diferencia entre este y este es periodo de tiempo de permanencia en barrica, origen de la madera, acacia o roble francés, y grado de tostado interior de la misma. Luego, fijaos si aporta la madera o no aporta. Igual que en el vino, muchísimo, sin duda. Qué bueno, es abrumador la cantidad de investigación, de saber que hay detrás de una botella de vermut. Gastrorafus comenta que gran charla, gracias por compartir esa experiencia y conocimientos. Y luego nos hace una pregunta muy interesante. Estamos viendo cuánta tradición hay en la elaboración de los vermut de la cuesta y cuánto conocimiento hay. Luis, ¿tú crees que toda esta riqueza que hay detrás de los vermut tiene que ser protegida y reglada por una denominación de origen en los vermut? ¿Por qué los vermut no tienen denominación de origen? Bueno, ya hay una indicación que se creó hace, si mal no recuerdo, 2 años, que es la de la indicación del vermut de Reus. Reus, como todo el mundo sabe, es una de las poblaciones más famosas de España por la cantidad de elaboradores de vermut que hay allá. Yo creo que sí que sería bueno, sería muy bueno establecer algún sistema de indicación de calidad de los vermuts al margen de lo que es la normativa de regulación europea, que sí que es cierto que también acaba de darle una vuelta de tuerca, bueno, acaba hace ya 3 o 4 años, con una regulación del vermut mucho más específica, ¿no? Ya de hecho, yo no sé si alguien se ha fijado que ya no ponemos en las etiquetas vino vermut, ahora solo se pone vermut, puedes poner vermut o vermouth, cualquier tipo de expresión, ¿no? Hay una cosa que mucha gente yo creo que tiene que saber, ¿no? Y es que esa regulación del vermut exige que la base de un vermut sea una base vínica. Es decir, que tú no puedes hacer una bebida a la que vas a llamar vermut con una base que no sea vino. No quiero meterme con nadie, pero todo el mundo sabe que hay productos que intentan asimilarse, por supuesto, con su denominación al vermut, pero que no tienen una base vínica. De hecho, este era justo lo que te iba a preguntar después. Sí, todo el mundo sabe también que la graduación mínima exigida para que un vermut sea considerado como tal es de 14 grados y medio. Luego, todo lo que vaya por debajo de 14 grados y medio no es vermut. Se llamará vino aromatizado y cualquier otra cosa similar, pero no es vermut. De alguna forma, sí que sería bueno establecer algún tipo de control más allá. No sé si tiene que ser una indicación geográfica, pero sí una regulación mucho más importante hoy en día en el mundo del vermut en España, puesto que hemos tenido este boom del vermut y ahora, como digo yo, hace vermut cualquiera, incluso gente que se compra un kit y se hace un vermut en casa y se cree que esto es muy fácil y que... Yo hago vermut en casa, yo lo hago, me lo hago con el vino, con los Perfecto. botánicos, a veces me sale muy bueno, ¿eh? Y a mí me parece muy bien, me parece perfecto, ¿no? Lo que ocurre es que si realmente luego sales al mercado y pruebas el bombardeo que en este momento hay de vermuts en la calle, probablemente llegues a la conclusión de que muchos de esos vermuts hoy en día realmente no son vermuts, son vinos aromatizados, ¿no? Y esto creo que habría que cortarlo. Claro, al albur del boom que ha sufrido el vermut en estos últimos años, pues claro, hay mucha gente que se ha subido a este carro pensando que esto es muy fácil, pero lo más difícil es hacerlo siempre bien. Eso es lo más difícil. Y eso solo te lo dan, pues en nuestro caso, 80 años haciéndolo, investigando, haciendo, como hemos hecho nosotros, 2 proyectos de I+D+I para desarrollar primero el vermut blanco y luego desarrollar el vermut con stevia. Esto cuesta dinero, esfuerzo y tiempo. Y eso yo creo que al final, si lo haces bien, la gente lo sabe reconocer y desde luego me precio de poder decir con mucho orgullo que ese es nuestro caso. La gente aprecia que todas las cosas nuevas que hemos ido haciendo a lo largo de estos últimos tiempos han tenido una aceptación magnífica entre nuestro público. Eso es un poco también el objetivo de la Vermupedia, de estos vermut compartidos con los productores, dar a conocer lo difícil que es hacer los vermut y cuánta cultura hay detrás para conocer realmente el secreto de los vermut. Lo de la denominación de origen lo comentábamos porque, bueno, ahora Turín desde el 2017 ya tiene su indicación geográfica protegida. Para hacer vermut de Turín tiene que tener un vino específico, unos botánicos específicos, una graduación alcohólica. Y esto es que solamente un estilo. Luego aquí en España hay una variedad impresionante de estilo, forma, maneras de hacer el vermut
y no está regulada de ninguna forma. Y es un poco una lástima. Ni Hay que siquiera, proteger la riqueza del territorio. ni siquiera está regulado algo tan sencillo como poder decir que un vermut es reserva o no. Que nosotros decimos que un vermut es reserva porque de alguna forma lo que hicimos fue trasladar un poco la idea y la regulación de Rioja a los vermuts, pero yo puedo asegurar y con trazabilidad demostrar que un vermut ha estado 7 meses en barrica de roble francés, otro 14 meses y otro 12 meses en acacia. No sé si todo el mundo puede hacerlo. Yo sí. Claro, cuando decimos vermut reserva, no hay una legislación que dice cuántos meses ha estado en barrica. Reserva puede ser cualquier cosa, de momento. Claro, pero no existiendo regulación, el único regulador es el mercado. Claro. Y el mercado es el que te dice si lo que estás vendiendo responde a lo que estás comunicando o si lo que estás vendiendo es un petardo, en cuyo caso dejarás de venderlo porque a la gente creemos muchas veces que se le engaña muy fácil, pero no se le engaña de ninguna manera. Claro. Nos preguntan, ¿qué opinas tú siendo un productor de largo recorrido, más de 80 años haciendo vermut, en lo cual recordamos, como nos has comentado anteriormente, la fórmula nunca ha cambiado? ¿Qué opinas de todos estos vermut nuevos, de nueva generación que están saliendo? Los vermut fusion, así los llaman ahora. Estos vermut con miel, estos vermut de todos colores también, de todos sabores, dulce, más amargo. ¿Qué opina un productor con respecto a este mercado? A ver, yo creo que en un mercado, digamos, agitado, como el que tenemos en este momento, lo lógico es que ocurran cosas como estas que están ocurriendo, ¿no? Es decir, que haya gente que se aventure a aromatizar de otras formas los vermuts, a darles otro color, a hacer innovaciones que a mí siempre me parecen interesantes porque yo creo que siempre, de cualquier innovación, siempre algo queda. Incluso aunque no triunfe en el mercado, pero siempre te queda una idea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de alguna manera lo que hacen es enriquecer al mercado y sobre todo, algo que yo creo que es muy importante, que es despertar, conseguir que haya un nuevo público al que le despierte el interés por acercarse al mundo del vermut. Que probablemente luego no vuelva a probar un vermut edulcorado con miel, por ejemplo. Pero bueno, pues igual no bebe ese, pero se ha acercado a otros vermuts y de alguna manera nos hemos beneficiados los que continuamos en el mercado, ¿no? Por lo tanto, a mí, ¿qué opinión me merece? Me parece siempre que ese tipo de proyectos y de investigaciones sean serios, estén respaldados con un bagaje de estudio, de aportación económica, de esfuerzo y de intención de conseguir un buen producto, me parece fantástico. Otro tipo de pruebas que se basan solo en una imagen de botella, etcétera, etcétera, yo no las comparto. No las critico, pero no las comparto. Claro, esto de hecho, bueno, hay muchos comentarios que nos están llegando. Efectivamente, Luis Greziano tiene un poco de razón. La gente no entiende mucho de vermut, mira precios solamente. Claro, los precios no siempre es sinónimo de calidad, estamos de acuerdo, pero nosotros en las Bermudas os invitamos a explorar la cantidad de vermut que hay en España y alejarse un poco y no pensar que el vermut solamente es la marca industrial que todo el mundo conocemos, Martini, Cinzano, entonces son los típicos 4 vermut que todo el mundo conoce. Hay vida más allá de estas marcas industriales y curiosamente el precio no cambia mucho. No necesariamente un producto artesanal es más caro de un producto industrial, al revés muchas veces. No, fíjate además que en nuestro caso además se produce una contradicción que a mí realmente, yo lo reconozco abiertamente, no sé si este es el foro más adecuado para decirlo, pero si no lo digo reviento, me molesta enormemente irme a un lineal y encontrarme en este momento con vermuts básicos, imagen muy bonita, pero, os lo voy a enseñar, equiparables a este, más caros que este. Es decir, vermuts básicos que están ahora mismo en el entorno de los 9-10 euros, que son equiparables a un vermut básico. Cuando nosotros, por 9 euros, puedes comprar una botella de estas con 7 meses de envejecimiento en barrica y por 12 y pico euros puedes comprar este con 14 meses. Yo no critico al que vende a 10 euros el vermut básico. Me parece fantástico y ojalá venda muchísimo. Pero sí que me gustaría que la gente, que el público, se acercara a esos vermuts y realmente valorara qué es lo que hay dentro. Si no es un componente importante del precio de ese vermut, la imagen, etcétera, etcétera,
o si realmente lo que merece la pena es explorar qué hay dentro y si efectivamente hay un valor añadido en el producto y no tanto en el continente como en algunos casos lo hay, ¿no? Nosotros en las Bermudas cada día lo repetimos. Aquí el truco es probar, probar, probar. Por supuesto, por supuesto. Antonio Marín nos hace una pregunta un poco técnica, creo que ha visto la cantidad de conocimiento que tienes, Luis, y pregunta, ¿cuántos gramos de ajenjo se necesita en un vermut? ¿Esto está regulado por ley, la cantidad de ajenjo? No, no. Cada uno, es decir, cada elaborador de vermú, sobre todo los que tenemos mucha tradición, lo que tenemos es nuestra propia formulación, ¿no? Realmente es tan pequeño, yo lo voy a decir numéricamente para que la gente se haga una composición. Vale, en una botella de vermú rojo como esta, ¿eh? los botánicos, estoy refiriendo, en nuestro caso son 24 plantas y hierbas aromáticas que cualquiera que venga a la bodega puede verlas, todas naturales, jamás usamos esencia de nada, nunca. Es decir, si yo digo que utilizamos coriandros, la gente viene aquí y ve los coriandros, o ve anís, o ve macis, o ve aquilea o milenramo, ¿vale? Bien, en una botella de vermú, los botánicos representan escasamente el 0,0003%. Creo que con eso está contestado. Qué bueno. Ricardi55 nos pregunta, ¿vermut vino de postre? Quizá, Luis, podríamos comentar nuevamente el vermut como postre. A mí personalmente me encanta, de hecho nosotros hacemos muchas catas en las que yo recomiendo guardar el vermut reserva o los vermut reservas en general, como si fuera un vino de postre, es decir, tú lo tienes bien frío en el frigorífico, 2-3 grados, tienes unos chupitos congelados en el congelador, escarchados, y cuando llega el postre, especialmente si es un postre a base de chocolate, de verdad, esto no es ninguna broma, yo estoy seguro de que con nuestro vermú edición limitada hago una cata ciega o una cena, y al llegar el postre tapamos los ojos a 10 comensales y de los 10 comensales estoy casi convencido, y me jugaría yo creo que una caja de vermú y creo que la ganaría, a que de los 10 posiblemente no haya uno que sea capaz de decirme que lo que está tomando es un vermú. De verdad, de verdad. Sí, sí, no lo creemos. Es un vermú muy oxidado, 14 meses en una barrica le dan un puntito de oxidación muy intenso, pero a la vez es muy goloso. Te recuerda mucho a una pasa, por lo tanto te está recordando muchísimo a un vino dulce, a un vino elaborado con una uva dulce, con un PX, etc. Entonces, realmente, si lo hiciéramos de forma ciega, insisto, es muy probable que entre 10 personas no haya una que sea capaz de decirme que es un vermú. Está riquísimo. Eso del vermut de postre, ya aquí en la Vermupedia es una costumbre porque cada día sale esta asociación vermut postre, o ya es cada día. Gastrobar Vermutería nos comenta, no es necesario ajenjo, solo artemisia. De hecho, creo que la legislación del vermut no obliga a utilizar el ajenjo, obliga a utilizar lo que es el género de artemisia, sea cual sea, correcto. Genéricamente o particularmente, de hecho el nombre latín del ajenjo es Artemisia maritima. Artemisia. Y veo que aquí las Bermudas ahora van por el tema gastronómico. Entonces, resumimos todas esas preguntas en una sola. ¿Cómo se puede maridar, con qué se toma el vermut La Cuesta? ¿Qué aconseja? ¿Hay alguna capa típica de la zona de Rioja, por lo cual maridarlo? Sí, claro. Una gilda. Muy bien. La gilda, ahí está la isla de la gilda en las Bermudas. El acompañamiento por antonomasia del vermú es una gilda. Es una gilda con unas guindillitas, con su anchoa y con su aceituna. A mí los vermús me gusta fundamentalmente con dos tipos de comida, ¿no? Sobre todo de aperitivo, porque al final es lo que es, ¿no? Olvidándonos del tema postre del que hemos hablado anteriormente, ¿no? Es con los encurtidos, con cualquier encurtido, es decir, una cebolleta roja, un pepinillo, con todas estas cosas está francamente bueno el vermú. Y luego a mí me gusta mucho con salazones, es decir, unas anchoas en salazón, por ejemplo, es perfecto, pero también me gusta mucho con los ahumados. Son un trozo de salmón ahumado, bacalao ahumado, trucha ahumada con vermú, ¿sabes? Realmente riquísimo. Y por supuesto, como no, pues con unas simples y humildes patatas fritas.
El vermú está delicioso. Qué bueno. Bueno, un saludo a todos los que se estáis uniendo ahora. Estamos en esta edición, en este episodio de la Vermupedia con el Vermut La Cuesta y junto a Luis, el productor del Vermut, estamos descubriendo cosas fenomenales, sensacionales. Entonces, hemos hablado de gastronomía. Pregunta es obvia. ¿Qué opina el productor del Vermut La Cuesta con el Vermut en los cócteles? ¿El vermut se toma solo o el vermut está hecho para ser mezclado? Bueno, a ver, yo creo que esto depende de culturas, ¿no? Fundamentalmente. Mira, yo cuando viajo fuera de España y viajo, digamos, en promoción de vermut, me ocurren cosas tan curiosas como llegar a una coctelería en Boston, por ejemplo, y que me hagan la pregunta típica de, oye, ¿este cóctel con qué lo harías? ¿Con el vermut reserva o con la edición limitada? Y yo les contesto algo muy sencillo. Yo no he hecho un cóctel en mi vida. ¿Por qué? Pues no tenemos cultura de cóctel. Sin embargo, yo entiendo que es así. De hecho, nosotros hicimos el vermut extra seco pensando en el mercado de exportación, pensando en el mercado fundamentalmente sajón, es decir, Inglaterra, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos lo utilizan como cóctel, es decir, ellos lo utilizan como ingrediente más de coctelería. Esto es lo mismo al final que hablábamos del vino base, es decir, ¿qué vermú es el más indicado para hacer un cóctel? Pues dependerá del cóctel, pero igualmente un gran vermú para hacer un Negroni te hará un Negroni maravilloso. Y un mal vermú para hacer un capitán con pisco, pues será un petardo. Con lo cual, depende de la cultura. Nosotros en España todavía no tenemos esa cultura de coctelería, realmente, excepto en las grandes ciudades. Yo creo que en ningún sitio prácticamente hay cultura de coctelería. Y sin embargo, yo en el extranjero, sobre todo cuando viajo a Estados Unidos o a Reino Unido, tengo que enseñarles que el vermú se toma solo. Y lo curioso es que cuando lo prueban solo se quedan asombrados de lo bueno que está. Les digo, pero entonces, ¿para qué lo mezclas? Es curioso, pero es así, es una cuestión cultural, en mi opinión. Tal cual. De hecho, esto nos hacía recordar un cliente que nos comentaba, un cliente alemán, que nos comentaba que, como has dicho tú exactamente, en España no hay cultura de cócteles, pero tampoco la echamos en falta. Con la cantidad de productos y de vermuts que hay que se toman solo, ¿por qué ir a complicarse la vida mezclándolo? Hay todo un universo de vermut a explorar. Mira, aquí adelante ya solamente tenemos 6 botellas para beber. Entonces, ¿por qué complicarse tanto la vida? Ha quedado claro el punto de vista. En Castrobar Bermuterías, dice en Zaragoza, nosotros somos muy de fritos. ¿Qué tal los ve con el vermut La Cuesta, los fritos? Perfecto, los fritos van de maravilla, porque al final los fritos están siempre asociados al aperitivo. Es decir, tú vas sobre todo en esta zona norte, donde estamos muy acostumbrados a ello, vas a cualquier bar y en cualquier bar tienes o unas rabas, es decir, unos calamares rebozados, o tienes unas croquetas, o unas empanadillas, o unas gambas rebozadas en gabardina. Madre mía, con cualquier cosa de esas el vermú está fantástico. Si es que el vermú realmente está fantástico de aperitivo siempre. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque es una bebida peligrosa. Uno no Claro. puede tomar vermú como toma vinos. Saludamos a la Bermutería de Sevilla que nos hace una pregunta. Luis, ¿tú eres más de vermut de día, vermut de tarde o vermut de noche? ¿Cuándo es la hora del vermut? Para mí, la hora del vermú es siempre el aperitivo. Siempre. Mi costumbre siempre es tomarlo como aperitivo, pero bueno, conozco a mucha gente, incluso en mi propia familia, que hay veces que empiezan la comida con vermú y la terminan con vermú. O sea, es que hay gente de todos los gustos y por supuesto lo que hay que hacer es respetarlo. Si le sabe rico y lo disfruta, la gente lo que tiene que hacer es tomarlo cuando le dé la gana. Nosotros, bueno, en nuestras vermuterías hemos detectado esta costumbre que al alza del vermut a la tarde, vermut como tardeo, e incluso vermut de noche, tarde-noche, después de cenar. ¿Por qué no? De hecho, incluso yo te diría que antes, cuando se bebía bastante más vermut blanco que ahora la verdad es que el vermut blanco se bebe bastante menos, pero hay mucha gente que lo tomaba como aperitivo previo a la cena. Un vermut blanco, ¿por qué no puedes hacerlo con un vermut rojo? Exactamente igual. Cuanto mejor sea el vermut, sin duda, más rico te vas a verlo todo, porque el vermut, por antonomasia que es un aperitivo, es decir, aquella bebida que lo que hace es ayudarte a abrir el apetito. Da igual que el apetito sea a mediodía o que sea por la noche. Mientras estés con gente disfrutándolo, cualquier cosa es buena.
Maravilloso vermouth, Martínez da Cuesta, maravillosa bodega, fantástica familia solidaria, Fundación de Deportes Sin Barreras, saludamos también la Oficina de Turismo de La Guardia. Luis, en 80 años de historia, en 1937, la Martínez de la Cuesta siempre ha producido solamente vermouth o también hacía otro tipo de bebida o vinos aromatizados. No, en cuanto a vinos aromatizados, solo vermouth. Nosotros somos fundamentalmente una bodega de vino, acogidos a la denominación de origen calificada Rioja, y digamos que nuestra sección vermouth ha sido siempre exclusiva para el vermouth. Y hemos estado con el vermouth haciendo prácticamente solo vermouth rojo básico y blanco básico, pues hasta los años 80. En los años 80 dejamos de hacer el vermouth blanco, nos dedicamos solo al rojo y a partir del año 2005 incorporamos la nueva gama de vermouths envejecidos en diferentes maderas y con diferentes periodos de tiempo. Qué curioso esto de haber dejado de hacer el vermouth blanco. ¿Cómo ha cambiado en 80 años la moda del vermouth? ¿Consideras el vermouth una moda o es algo más inquistado en la cultura española? A ver, yo creo que hay un pozo muy importante en la cultura española de vermouth. El vermouth realmente cuando llega a España, la razón histórica, yo creo que si alguien ha leído un poquito sobre el mundo del vermouth, es porque el vermouth era una bebida que sí que estaba aceptada sociológicamente para que la tomaran las mujeres. Realmente el boom del vermouth nace a principios de los años del siglo XX, porque era una bebida que de alguna manera las mujeres sí que podían tomar. Era un poco vulgar tomarse una copa de vino, sin embargo el vermouth, como tenía ese toquecito dulce, no es muy alcohólico, porque al final son 15 grados, estaba perfectamente aceptado. ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que sustancialmente no ha cambiado. Tanto es así que incluso en nuestra propia terminología nosotros seguimos quedando el vermouth, cuando realmente en muchos casos no se toma vermouth, se toma vino blanco, se toma cerveza, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto en nuestro sustrato ideológico o cultural mantenemos esa cultura, esa costumbre de quedar al vermouth? Y la definición del quedar al vermouth no es otra cosa que compartir con tus amigos y con tu familia la hora o los momentos previos a la comida en torno, en este caso, a una botella de vermouth o ahora mismo durante los periodos en los que el consumo bajó bastante, pues en torno a cerveza o en torno a vino, ¿no? Blanco o tinto o rosado en su caso, ¿no? Pero yo creo que el pozo está ahí y que no es tanto una cuestión de moda. Es decir, yo creo que sí que es cierto que estamos viviendo una época, digamos, de resurgimiento, de redescubrimiento del vermouth, y en eso yo tengo que ser muy sincero, yo creo que ha ayudado mucho la gente joven, ¿no? Gente joven interesada por aprender. Yo, fíjate, hay veces en las que hago mi propio examen de conciencia y me doy cuenta de que el año pasado, probablemente, yo hice más catas de vermouth que de vino. ¿Pero por qué? Porque de vino yo creo que casi todo el mundo sabe algo, conoce algo, incluso hay algunos que saben muchísimo y otros que creen que saben muchísimo, ¿no? Pero la ventaja del vermouth es que casi nadie sabe nada. Entonces, digamos que la gente viene a la bodega a pecho descubierto a empaparse de cultura de vermouth, ¿no? Y solo explicar qué es el vermouth y cómo se hace ya te sorprende de la cantidad de desconocimiento que hay. O sea, el 90% de la gente no sabe qué es el vermouth. Les preguntas qué es el vermouth y creen que es un destilado. O sea, como si fuera un ron. 40 grados de alcohol. No, que no tiene que es un vino. ¿Cómo es un vino? Es un vino. Eso es muy gratificante a la hora de enseñarlo. Por eso yo creo que no es tanto moda como inquietud por aprender, que es buenísimo para nosotros, para todos los productores de vermouth en general. Y yo creo que si alguien lo califica como moda, desde luego es una moda que ha venido a quedarse, afortunadamente, para todos. Esto que comentas es exactamente lo que vemos nosotros también en nuestros talleres, cuando hacemos taller de vermouth. Los clientes se sorprenden, como has dicho tú, de descubrir que el vermouth es un vino aromatizado. Y nosotros lo que más vemos es que esto que has dicho tú se ve sobre todo en los bartenders. O sea, los bartenders, que se supone son los profesionales del sector, tienen todavía alguna dificultad a entender qué es un vermouth, dónde se guarda el vermouth en una barra y cómo se usa un vermouth o cómo se sirve. Hablando de esto, Luis, ¿cómo tomas tú el vermouth? ¿Cómo se toma el vermouth La Cuesta? Solo. Vamos a ver. Mi recomendación siempre... Con soda, naranja, limón, oliva. Los vermouth rojos, en nuestro caso,
preferiblemente sin hielo. Es decir, si tú tienes el vermú a 2-3 grados en la cámara frigorífica, evidentemente lo mejor es tomarlo sin hielo. Si no lo tienes suficientemente frío o crees que el trago te va a durar lo suficiente como para que se atempere y pueda perder un poco la gracia esa de tomarlo fresquito, nuestro consejo siempre es ponerle una sola pieza de hielo y bien macizado, que sea un buen hielo de calidad, no el que normalmente solemos tener, ¿no? Una buena pieza de hielo bien maciza que durante 3 minutos dentro de la copa no se diluya y se convierta en agua y te deje el vermú completamente diluido. Para acompañarlo, a mí personalmente me gusta acompañarlo siempre de corteza de naranja, corteza, no rodaja, corteza de naranja. Si es posible la corteza, incluso yo invitaría a que la gente la cortase justo encima de la copa donde lo vas a servir, porque al final lo que estás haciendo es perfumar la copa con ese toque de naranja. Es lo mismo que cuando pelas una naranja y se te quedan los dedos totalmente perforados, pues esto lo haríamos con la copa y luego con una aceituna. Si quieres un poquito más de sofisticación, pues bueno, puedes envinar primero la copa con un poquito de ginebra para secarla, luego quitar el resto. Puedes añadir un poquito de angostura, Campari para secarla un poquito más. Pero realmente yo el gas, por ejemplo, me da igual sifón, Shell, gaseosa, yo personalmente no se lo pondría. Pero claro, también depende del momento. Es decir, si lo que buscas es refrescarte, yo suelo decir que hay mucha gente que no lo ha probado, pero yo les digo que lo prueben, sobre todo en nuestra tierra. Tú pones en un porrón una tónica, en un porrón, y luego le metes un buen latigazo de vermú y como refresco de verano es maravilloso. Qué bueno. En porrón. Qué bueno. Pues mira, ya tenemos una nueva manera de tomar el vermut. Es fantástico esto. Vamos muy cortos de tiempo, Luis. De hecho, creo que nos hemos pasado ya abundantemente de la media hora. Tenemos más preguntas. Bueno, Fine Wine nos preguntan, ¿se fortifica el vermut en su elaboración? En el caso del vermut de la Cuesta. ¿Perdón? ¿Se fortifica el vermut en su...? Sí, lo que se fortifica es el vino base. Vino. Es decir, estamos trabajando con un vino base de en torno a 13,5, 13,8, hasta alcanzar los 15, que es la medida de alcohol, la graduación alcohólica con la que salen todos nuestros vermuts, se fortifica con alcohol de 96,5. Sí, sí. Madrid es gratis, nos comenta, lo difícil es beber con el porrón. Muy buena charla. Bueno, la verdad que muy buen divulgador, Luis. Luis, vamos muy cortos de tiempo. Llegamos a las últimas preguntas. Luis, ¿cuántos vermut bebes tú a la semana? Pues depende de las circunstancias. Pero, hombre, normalmente centro mi consumo de vermut en el fin de semana. En el fin de semana sí que me voy a tomar 2 o 3 vermuts perfectamente. Pues 2 un sábado y otros 2 un domingo. Sí. O sea, 4 vasos, porque estamos haciendo una clasifica entre los productores quién bebe más vermut. 4 vasos. Me gusta, sí, mucho. Sí. 4 vasos, ok. Última pregunta. Para quien quiera saber más, ¿se puede venir a visitar la bodega La Cuesta en Madrid? Sí, se puede ir a ver nuestra almacén en Madrid y en Aro, cuando nos dejen, retomaremos una actividad que tenemos muy bonita en la bodega, que es la de... lo hacemos los sábados y se llama Quedamos al Vermut, y lo que hacemos es hacer una visita en la bodega centrándonos fundamentalmente en la zona dedicada a la elaboración de vermut y envejecimiento, y luego nuestra cocinera lo que hace es diseña 3 tapas diferentes, bien sea para maridaje con cada uno de los 3 vermuts que se les seleccionan, o bien utilizando cada uno de esos vermuts como ingrediente en la elaboración de esas tapas, ¿no? Es una actividad realmente muy interesante, muy divertida, queremos hacerlo todo muy proactivo, y lo cierto es que hemos tenido la desgracia de ocurrir lo del COVID, pues prácticamente todos los sábados en los que hacemos estamos llenos, y eso, bueno, la información de ello está colgada en nuestra web y se pueden chequear ahí las fechas en las que lo hacemos y en qué consiste y demás, pero la verdad es que es muy entretenido, muy entretenido. Seguramente, y seguramente podemos aprender, y los vermuteros auténticos pueden aprender tanto cuanto hemos aprendido hoy en esta charla de la Vermupedia. Luis, llegamos al final de nuestra charla, nos hemos pasado abundantemente. Eso es lo que pasa siempre cuando hablamos de vermut, que hay siempre tanto que decir y tanto que contar que nunca da tiempo, conseguimos estar en la ventana.
Os invitamos entonces a descubrir el vermut La Cuesta. ¿Dónde podemos encontrarlo si queremos comprarlo en estos periodos? Pues depende de dónde estén las personas, pero vamos, básicamente nosotros, claro, durante el periodo normal trabajamos con distribuidores, que son quienes venden nuestro vermut tanto en hostelería como en tiendas especializadas, y si no a nivel digamos, de grandes superficies, pues nosotros tenemos los vermuts referenciados tanto en el Corte Inglés como en Carrefour, en Macro. Se pueden encontrar en cualquiera, en el norte en los supermercados del grupo BM, en los Superamara, en Alcampos en La Rioja, en fin, tenemos bastante buena distribución. En este momento un tanto mediatizada por las circunstancias, pero yo creo que es relativamente fácil. Y si cualquier persona tiene una duda, pues no tiene más que ponerse en contacto con la bodega y se lo hacemos llegar sin ningún problema. Y por supuesto en las Bermudas también. Obviamente el vermut La Cuesta en la Bermuda no falta. Y si queréis saber más sobre el vermut La Cuesta, os invitamos a ver el capítulo que hemos dedicado de la Vermupedia. Lo encontráis en el Instagram, en la Instagram TV de las Bermudas. Hay un capítulo entero dedicado al vermut La Cuesta. Luis, muchísimas gracias por esta tremenda charla vermutera. Se nos acaba el vermut de hoy. Llegamos al final de nuestro vermut y ha sido una charla espectacular, muy divulgativa, hemos aprendido mucho y de paso hemos conocido por mano del productor los secretos del vermut La Cuesta. Muchas gracias. Viva el vermut, claro que sí, un saludo a Filippo. Luis, gracias, hasta el próximo vermut entonces, esta vez fuera de confinamiento, ya estamos al final. Perfecto. Y para todo lo que queráis seguirnos en las Bermudas, os damos la nueva cita para mañana para descubrir nuevos vermut. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta el próximo vermut. Un placer. Gracias, chicos, a todos los que nos habéis seguido. Nos vemos mañana nuevamente con otro vermut a la descubierta de todos los secretos del vermut. Un abrazo, vermuteros, salud y vermut.